Hola niños, hoy día es viernes y hoy día completamos la primera semana en nuestras clases virtuales. El tema de hoy día es volver a contar. ¿Qué cosa es volver a contar? Es volver a contar textos de manera que mantengan su significado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Recordando y volviendo a contar el inicio del cuento, el desarrollo y el final del cuento. Cuando yo escucho las palabras inicio, desarrollo y final, ¿a qué me refiero? Me estoy refiriendo a la secuencia. Quiere decir que vamos a recordar hoy día, estamos repasando cómo volver a contar un cuento, teniendo en cuenta que debe de mantener siempre su significado y contarles la secuencia en orden, de tal manera que tenga sentido. También recordar y volver a contar eventos principales y entender la secuencia, al igual que recordar y volver a contar el problema y comentar la resolución. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Acá estamos viendo un roller coaster, que es una montaña rusa. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a volver a contar de manera que mantenga su significado. Quiere decir que todo el que lo escucha lo pueda entender. Acá vemos tres palabras: principio, desarrollo y final. Estamos hablando entonces, niño, de la secuencia, eventos que pasan al inicio, desarrollo y final. Cuando hablamos de historia, también hablamos de un personaje, que es de quién se está hablando en la historia, de un escenario, lugar donde pasa la historia, un problema, conflicto que va a encontrar el personaje y que tiene que resolver, al igual que una resolución. ¿Cómo es que el personaje resuelve el conflicto? Entonces, elementos de la historia: personaje, escenario, problema, resolución. También vamos a usar cierto tipo de palabras que se llaman palabras de transición. ¿Qué significan? Son palabras que nos van a contar el orden de cómo suceden las cosas. Palabras del inicio o principio. Tenemos al inicio, primero, al principio. Uno decide cuál quiere usar. Desarrollo. Durante el desarrollo tenemos después, entonces, también más tarde, luego. ¿Qué significa? Usted puede usar una sola palabra si va a contar el desarrollo en una sola oración, en un solo grupo de palabras, o usa dos palabras, quiere decir que va a ser dos pasos. Y al final tenemos palabras como por último, finalmente, al final. Recuerden entonces, cuando volvemos a contar la historia, tenemos que recordar los elementos, como son personaje, escenario, problema, resolución. Y también usamos palabras de transición, que son las palabras que me indican secuencia. Palabras al principio, que usamos al principio, palabras que usamos durante el desarrollo y palabras que usamos al final. Entonces, recuerden, principio, desarrollo, final. Son nuestras palabras de transición. Ahora, cuando contamos la historia, recuerde, al inicio el autor nos va a introducir el personaje, el escenario y el primer evento. ¿Qué es lo que pasa primero? Durante el desarrollo tenemos los eventos más importantes y también el problema, la situación que va a encontrar el personaje. Al final, la resolución quiere decir cómo el personaje resolvió el problema y cómo él nos explica y cómo acaba la historia. Entonces tenemos principio, desarrollo, final. Elementos de la historia: personaje, escenario, problema, resolución. Palabras de transición, palabras que me están significando el inicio, el desarrollo y el final. Palabras diferentes, palabras específicas. En el desarrollo podemos usar una o dos opciones de palabras y no importa en qué orden las digamos, significa lo mismo. Entonces, ahora yo les voy a modelar cómo hacer una secuencia. Vamos a recordar un libro que hemos leído muchas veces en el salón, La gallinita roja. ¿Qué pasó al inicio? Al inicio, la gallina roja encuentra los granos de trigo. Ella quiere sembrarlos, pero ninguno de los amigos quiere ayudarla, porque recuerden, ella vivía en una casa con 3 amigos. Durante el desarrollo, entonces, ella lo siembra, riega, cuida, y cuando la espiga está madura, la lleva al molino para hacer la harina. Nadie la ayuda. Después prepara un pan e inunda de rico olor la casa y lo pone en la mesa. Finalmente,
Ella se sienta a comer el rico pan sin invitar a ninguno de sus amigos ociosos que se quedaron de hambre. Entonces, al inicio el autor me está introduciendo el primer evento, me está introduciendo a la gallina roja y también me está introduciendo lo que pasó. El evento es que ella encuentra los granos de trigo, pero nadie quiere ayudarla a sembrar. Durante el desarrollo, ahí vemos la secuencia de eventos. Siembra, riega, corta y lleva al molino a moler. Después prepara el pan y él huele la casa. Entonces, recuerden, cuando estamos contando que hay varios eventos, usted no cuenta y, al final es cuando pone y porque ya está terminando esa oración. Entonces, acá tiene sus dos opciones de eventos. Y finalmente, ¿cómo acaba la historia? Ella cómo soluciona su conflicto, se come el pan sin invitar a nadie, porque esa fue su resolución. No invitó, se lo comió. Y los amigos, ¿qué pasó? Quedaron de hambre. Ahora les toca a ustedes. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? De sus libros, de los libros que ustedes están leyendo en Kids A through C, usted va a escoger este libro, Gastón encuentra el camino. Es un libro de ficción realística. ¿Qué es lo que estoy viendo acá? Acá estoy viendo un niño que probablemente está perdido y después encontró su camino. Vamos a ver, usted lo va a leer una, dos, tres, cinco veces, las veces que sea necesario para que usted entienda. Y después va a completar este organizador gráfico. Ustedes no lo tienen en su casa. Dibujan los cuadros o simplemente escriben. Inicio, el evento que pasa. Desarrollo, uno o dos eventos que usted me quiera contar y al final cómo acaba la historia. Y acá nuevamente, señores padres de familia, les pido su colaboración. Cuando el niño termine o la niña termine el trabajo, le tomo una foto como me están mandando. La mayoría de ustedes tengo y hoy día, viernes en la tarde, empiezo a llamar a los papás para hacerles recordar de que las opciones que tienen y por qué yo necesito que ustedes cuando los niños terminen me manden esas fotografías, porque esto me va a ayudar a evaluar el progreso de su niño. Y dependiendo de eso es el nivel de apoyo que el niño va a recibir. Por favor, también no se olviden de mandarme la hora que los niños pueden trabajar conmigo, porque esta semana empiezo a hacer el grupo pequeño para trabajar directamente con uno o dos o tres niños al mismo tiempo y poder ayudarlos a mejorar su lectura. Entonces, niños, buen fin de semana. Nos estamos comunicando más tarde y espero sus trabajos. No se olviden, espero los trabajos. Muchas gracias, ya nos vemos.